¿Qué tal? Reciban un saludo cordial de mi parte, del doctor Alfredo Hernández Cadena. Vivo en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, y pertenezco al cuerpo docente del Conservatorio de las Rosas, México. Voy a presentar la ponencia que se llama Las obras de música de cámara de Paulino Paredes Pérez, Morelia, Michoacán y Monterrey, Nuevo León, México, 1938-1957. Voy a compartir pantalla y comienzo la ponencia. Planteamiento. Paulino Paredes Pérez, 1913-1957, fue un compositor originario de Tuxpan, Michoacán. Se educó musicalmente en un contexto religioso y se desempeñó profesionalmente en Morelia, Michoacán y en Nuevo León, Monterrey, donde se desempeñó profesionalmente y falleció. Fue el primer alumno egresado de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia al obtener el magisterio en composición en 1940 bajo la tutela de Miguel Bernal Jiménez. Su sinodal fue Manuel M. Ponce. En 1945 obtuvo el magisterio en canto gregoriano. Aunque Paulino se desenvolvió en el contexto litúrgico, al exterior, el movimiento musical nacionalista se encontraba en pleno auge, por lo que intentó varias veces que su obra profana se interpretara, específicamente su repertorio orquestal. Paulino, además de componer para orquesta sinfónica y ballet, escribió para órgano, coro, piano, teatro infantil, conciertos y música de cámara. Las escuelas de música sagrada fueron instituciones de educación musical propuestas por la Iglesia a partir de la publicación de la encíclica Motu Proprio del Papa Pío X en 1903, cuyo objetivo fue producir músicos con un perfil religioso para cubrir las necesidades musicales de las celebraciones litúrgicas en las iglesias. La Escuela Oficial de Música Sagrada de Morelia se fundó en 1921 a partir del respaldo y con el consentimiento del arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, y asumió la dirección de esta escuela el maestro Miguel Bernal Jiménez en 1933 a su regreso de Roma, donde obtuvo los títulos de doctor en canto gregoriano, maestro de órgano y composición sagrada del Pontificio Instituto de Música Sacra en Roma. Paulino Paredes, originario de Tuxpan, Michoacán, ingresó a la Escuela Superior de Música Sagrada en 1929, aproximadamente. Esto es hacia el final de la Guerra Cristera entre la Iglesia y el Estado mexicano, de 1926 a 1929, periodo en el que los templos católicos tuvieron sus puertas cerradas como protesta a las leyes anticlericales de Plutarco Elías Calles. Sobre la música de cámara de Paulino se sabe poco. Esta ponencia pretende dar a conocer aspectos sobre este tema en particular. La información que existe sobre Paulino Paredes y su obra se encuentra fundamentalmente en tres fuentes. Paulino Paredes Pérez, datos históricos, cronología y documentos, que es la primera referencia publicada sobre el compositor, cuyo autor es Guillermo Villarreal y está presentada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2003. Esta contiene información general sobre Paulino Paredes, su educación y vida en Morelia y Monterrey, con un anexo importante de documentos acerca de sus estudios y su entorno profesional. Existe también la tesis doctoral Paulino Paredes Pérez, 1913-1957, contexto histórico y musical de su vida y obra, que ofrece puntos de vista complementarios al primer libro y un aspecto particular no visualizado en el libro de Villarreal, la profundización de Paulino en el aprendizaje de la composición a partir del estudio del libro de composición de Vicente Andí.
También contiene la revisión de 3 obras desde el punto de vista interpretativo y formal y presenta el catálogo de su obra. La última fuente es la tesis doctoral de la doctora Elda Nelly Treviño, cuyo título es La música litúrgica en la obra de Paulino Paredes Pérez, 1913-1957, recientemente presentada y que es la primera investigación que se aboca al análisis de su obra religiosa, en particular dos misas de Requiem. Voy a describir el marco teórico. A partir de la publicación de la encíclica Motu Proprio del Papa Pío X, que es el que vemos en la primera fotografía, se reorganizó la música religiosa en los templos, la cual se fundamentó en el canto gregoriano, la polifonía de Palestrina y la composición moderna. Se enfatizó en este último punto la observancia de que la música compuesta no fuese profana, además de guardar los cánones establecidos de las celebraciones litúrgicas y las misas en estas composiciones. De igual manera, se instruyó la creación de Scholae Cantorum para llevar a cabo esta reestructura de la música sagrada y cuyo sostenimiento sería a cargo de la misma Iglesia. En reforzamiento al motu propio, se publicó en 1928 el Divini Cultus Sanctitatem, que mencionaba nuevas reglas sobre la música sagrada, así como la formación de escolanías o coros de infantes y el establecimiento de escuelas de formación musical con lineamientos más específicos en cuanto a su funcionamiento. Aunado al anterior, la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, los planes de estudio eran los mismos utilizados en el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, donde puede apreciarse las asignaturas de canto gregoriano, órgano y composición. A partir del marco teórico descrito, Paulino obtuvo su enseñanza en la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, Michoacán, entre 1929 y 1940, cuando obtuvo el magisterio en composición y posteriormente en 1945 el magisterio en canto gregoriano. Su interés en el ámbito de la música profana lo llevó a componer obras de carácter nacionalista. Ejemplo de ello es la obra Bodas Alegres, la cual tiene orquestada en color wagneriano la Pirecua Flor de Canela. Lo que el nacionalismo aportó a los nuevos compositores fue un horizonte más amplio para poder desarrollar su lenguaje musical, una identidad sonora que permitiría la entrada de la música mexicana a un mundo contemporáneo y con autores con mejor preparación técnica. Fueron varias las características las que se buscaron para encontrar ese elemento nacionalista. Numerosas veces lo indígena, lo mestizo, lo popular y lo culto han tratado de integrarse en una obra significativa. Aun cuando las características particulares del nacionalismo musical consistieron en tomar citas de la música mexicana, para Paredes, la música mexicana no era una mera transposición de la música popular. La música mexicana debe ser una selección meticulosa de esa música elevada al terreno de la música universal, satisfaciendo las normas de la alta música, de la música de siempre. Estas son palabras del mismo Paulino Paredes de una entrevista en un periódico de Monterrey. Y así lo logró. Paulino Paredes pudo absorber y desarrollar mejor su lenguaje musical con influencia francesa a partir del estudio del curso de composición de Vincent Dandy, entregado probablemente por Ponce, y junto con las características de la música michoacana, perfiló un nacionalismo musical particular en su obra compositiva. Cito, del compositor michoacano Paulino Paredes es notable su trabajo sinfónico que permaneció sin difusión después de su muerte en 1957. Ya en Bodas Alegres, de 1941, dejó asomar una vena que no era ajena a las expresiones nacionalistas contemporáneas, como las que dieron vida al guapango de Moncayo, los sones de Mariachi de Galindo o los corridos de Contreras, que son del mismo año. El tema principal con que se inicia la obra es una clara evocación de los sones michoacanos denominados pirecuas, brillantemente orquestado
que afirma el origen del artista. Ese tema se enlaza con un baile más vivaz, también de sabor michoacán. Lo que le da vuelo a Bodas Alegres es la habilidad de Paulino Paredes para elaborar sugerentes desarrollos a partir de esos motivos populares que trascienden la simple cita folclórica. Este es un tipo de nacionalismo más avanzado que reflejaba la identidad del creador sin tener que recurrir a citas directas de la música tradicional. Cierro la cita. Por lo anterior, Paulino desarrolló su actividad compositiva en dos universos, el religioso y el nacionalista, o profano, como ellos lo denominaban, y logró dejar su personalidad en ambos con obras de gran profundidad. Aquí en la ilustración vemos el Papa Pío X, la, la segunda fotografía es el motu propio publicado por él, luego Manuel M. Ponce, que fue su sinodal, y en la última foto es Miguel Bernal Jiménez cargando a uno de sus hijos. Desarrollo. La composición que estudió Paulino fue en el ámbito religioso. Sin embargo, para tener clara la diferencia entre lo sacro y lo profano, en su época de estudio se proponía lo siguiente, cito, no debe, por lo tanto, tomarse como impropio del compositor sagrado, ni menos como inminente peligro de desvío el hecho de ejercitar a nuestros alumnos en las formas de la composición profana, antes de entrar en la composición sagrada propiamente dicha. Al fin de cada curso escolar, los alumnos de composición presentan un programa de obras, leads, variaciones, preludios, fugas, etcétera, compuestas y ejecutadas por ellos mismos generalmente. Esto los estimula mucho y les facilita el aprendizaje. Esta cita es del padre Villaseñor, que fue el fundador de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, y lo expone en esta primera fotografía, que es una compilación de los primeros 20 años de trabajo de la escuela. Este libro tengo la fortuna de contar con él. Esta cita que acabo de explicar viene en ese libro. Lo anterior, sobre la cuestión del aprendizaje, se refuerza con las palabras del mismo Paulino Paredes Pérez en una entrevista del diario llamado El Norte de Monterrey en 1954. Cito las propias palabras de Paulino. Debe estar preparado para escribir la música que le pidan las circunstancias dentro de las normas que se propone seguir. En la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, donde estudié de 1929 a 1945, se nos exigía reproducir íntegras, copiar por escrito las obras de los clásicos, Haydn, Beethoven, Bach, para darnos cuenta de sus problemas musicales y la forma en cómo lo habían resuelto. Agotamos el conocimiento musical. Ni la música ranchera ni el bolero se escapaba de nuestro plan de estudios. De ahí que queden en uno elementos musicales adquiridos que se impregnan todas las obras posteriores, porque ahí se captó lo que mejor se avino al temperamento propio. Por eso se requiere conocer a los modernos y tomar de ellos lo que mejor responda a la propia manera de ser. Siguiendo esta conducta, siendo absolutamente sinceros con uno mismo, lo que se componga tiene que reflejar con exactitud el mensaje que se propuso. Palabras de Paulino Paredes. Mucha de la música profana compuesta por Paredes puede considerarse nacionalista, particularmente de orquesta. Sin embargo, el repertorio de su música de cámara no presenta esta característica debido a que la mayor parte de este fue compuesto hacia el final de sus años de estudio y mantuvo un contexto reservado o de estudio en algunas de sus obras, en otras fue más extrovertido, pero no se encuentra un tema particular de la música popular o Michoacán. Obras de música de cámara de Paulino Paredes. En esta fotografía vemos a Paulino Paredes, que es el que toca el órgano en la fotografía central, con algunos compañeros supongo que son alumnos, cuando ya se encontraba en Monterrey. Y la última foto es uno de los manuscritos de Paulino, que es el Movimiento 2 para cuarteto de cuerdas. Según el diccionario Grove,
El término música de cámara se refiere a música escrita para pequeños ensambles o instrumentos solistas, cuya ejecución se realiza en circunstancias domésticas o en pequeñas salas con una audiencia de tamaño pequeño e incluso sin la necesidad de tener oyentes. Las obras que pertenecen al género de música de cámara de Paulino Paredes se basan en su mayoría en el cuarteto de cuerdas. Son las siguientes: Movimiento uno y Movimiento 2 para cuarteto de cuerdas, Cuarteto Nino, música para la historia de un muñeco, Versés para cuarteto de cuerdas, piano y flauta, un Ave María nupcial para cuarteto de cuerdas, órgano y voz, y una pieza para violín y piano que se llama Hora Gris. El periodo en que fueron escritas estas obras fue entre 1938 y tal vez 1948 hasta el Ave María nupcial. La Hora Gris probablemente sea la única que se compuso en Monterrey. Otras obras del catálogo o extraviadas. En el catálogo de la obra de Paulino Paredes existen dos obras incompletas, una de ellas como boceto. La primera es una pieza sin nombre que en la parte de violín tiene escrito violín A. Probablemente pertenece a algún repertorio orquestal pequeño, pues no hay coincidencia con otros materiales de su catálogo. Por otro lado, el boceto es una pieza para violín y piano que está inconcluso. Sin embargo, Paulino tenía varios borradores o bocetos en algunos de sus cuadernillos que posteriormente terminaba en otros. Ejemplo de esto es el Ave María nupcial, del cual se encuentra un boceto de esta obra en uno y en otro la partitura completa con todas las partes de los instrumentos. Eso se maneja también en sus cuartetos de cuerda. Por lo anterior, es probable que esa obra para violín y piano esté extraviada, a menos que sea la que se menciona en el programa 20, presentado por la Asociación Amigos de la Música en 1939, una obra llamada Romanza, en la que interpreta al violín el maestro Manuel Arceo y al piano el maestro Domingo Lobato, un compañero de Paulino de estudios. De igual manera existe otra obra, un trío para violín, cello y piano, que se presentó en un concierto en homenaje al maestro Ignacio Mira Arriaga en agosto de 1938, cuyo título es Preludio y Fuga, donde los intérpretes fueron Manuel Arceo al violín, Luis Vázquez al piano y J. Encarnación López al cello. Esa partitura actualmente se encuentra extraviada. A partir de la relación de Paredes con su maestro Miguel Bernal Jiménez, es muy probable que haya tenido la oportunidad de escuchar sus composiciones para cuarteto por miembros de la orquesta de la Asociación Amigos de la Música, organización que fundó Bernal con el objetivo de que existiera un movimiento musical propio en Morelia y que tuviera un carácter formativo para la sociedad moreliana en Michoacán, por lo que es muy probable que en lo particular haya realizado sus obras con instrumentistas de cuerda, pues no hay mención del estreno de ninguno de sus cuartetos en concierto y que por lo menos el movimiento uno y movimiento 2 son obras que se pueden considerar dentro de su periodo formativo. El cuarteto Nino, cuya primera versión es para piano, no se sabe si se estrenó en Morelia, ni tampoco si lo pudo escuchar con instrumentistas. Del Ave María nupcial es probable que se haya utilizado en algún servicio religioso, pues el original tiene algunas sugerencias de arcada y correcciones en la parte de órgano. Conclusiones. Al revisar la obra de música de cámara de Paulino Paredes, se observa que las formas musicales que utiliza son de perfil clásico, es decir, forma sonata, forma ternaria, forma binaria o rondó. Es en la armonía donde lleva a cabo colores característicos, particularmente en los desarrollos de cada una de las formas. De igual manera, se observa un conocimiento muy claro de la naturaleza de cada instrumento, lo que hace que sean piezas bastante sólidas y con personalidad desde el momento de su lectura. La conectividad de las frases entre los instrumentos, los contracantos o acompañamientos al tema principal son muy bien escritos, equilibrados y con mucho significado. Este repertorio no presenta indicios de características nacionalistas, lo que demuestra su dominio para interactuar en los dos universos compositivos, el religioso y el profano.
Por lo anterior es que la obra de Paulino Paredes tiene cada vez mayor difusión y permite conocer otro perfil del compositor michoacano, que fue el primer egresado de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia en 1940. Agradezco la oportunidad de presentar esta ponencia y aquí están mis datos para quien quiera acercarse para alguna cuestión en particular sobre la obra de Paulino Paredes. Muchísimas gracias.